Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Quiero compartirles el mensaje, la palabra del Señor que hay en mi corazón para compartirlo, que Dios de alguna manera ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. El perdón. Mire, en estas fechas, días pasados, estuvimos conmemorando y conmemorando la muerte del Señor Jesucristo y celebrando la resurrección. En el evento de la muerte del Señor Jesucristo, del Calvario, en medio de ese dolor, esa angustia que él mismo eh, había incluido en su oración, clamando al Señor, diciéndole: Señor, si es posible que esta copa pase, que no tenga que vivir esto, bueno, pero al fin que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él va al Calvario, va a sufrir y llevar en sí el pago por nuestro pecado. O sea, él pagó algo que él no tenía que pagar. Él sufrió por causa de alguien más. O sea, alguien había fallado, alguien había cometido el delito, alguien había cometido el error y él decidió pagar. Ese alguien es usted y soy yo. Y toda la humanidad, que dice la palabra que somos pecadores. Entonces hemos pecado, habíamos pecado. Entonces el Señor Jesús, en su amor por nosotros, el Padre, en su amor por nosotros, llevan a cabo este evento, ¿no? De la muerte, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, la muerte y resurrección. Y en el dolor hay, yo creo que el momento más grande de alivio, donde el Señor por fin recibe el alivio, es cuando Él termina todo y todo acaba. Pero en ese proceso de la cruz, del dolor, de las burlas, los golpes, de ya estar cargando con el pecado, cuando Dios mira que ya Jesús tiene en sí todo el peso del pecado de la humanidad en la cruz, yo creo que hay un momento de alivio en ese proceso, en ese evento doloroso del Señor, cuando Él, de su corazón, con sus palabras, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra perdón se dice fácil, pero lleva en sí un valor y un peso tan grande. Es capaz de liberar, es capaz de sanar, es capaz de fortalecer, es capaz de unir, es capaz de reconciliar. El perdón que el Señor Jesucristo otorga, el perdón en sí es el que le da al hombre toda la libertad, la capacidad para reconciliarse con Dios. El hombre no puede reconciliarse con Dios porque está eh, truncada, está cortada la comunión con Dios por el pecado. Pero el perdón quita ese efecto del pecado, esa traba que hay, la quita para que el hombre voluntariamente pueda acercarse al Padre. Entonces Jesús, allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, él menciona estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Bueno, el hombre seguía en su proceder, seguía en lo que estaban haciendo. Ellos no le daban la menor importancia, quizá a los soldados, a lo que el Señor Jesucristo realmente estaba haciendo. Hermanos, debemos de poner atención, de tomar en serio el acto del perdón. El acto del perdón en sí, de corazón sincero, es la fuente de libertad, tanto para el que lo otorga como para el que lo recibe. El perdón es la única puerta que se puede abrir para una reconciliación. No hay reconciliación sin el perdón. El propósito en sí del perdón es generar en el que lo recibe, generar arrepentimiento. Yo creo que si en el proceso
del Señor Jesucristo hubo un momento de alivio, era precisamente uno de los momentos de alivio en su proceso doloroso, era precisamente este momento cuando Él estaba ya liberando a los transgresores, a los pecadores, los estaba liberando de su culpa al otorgarles el perdón. No es que quiera yo ponerle palabras a la Biblia, pero trato de imaginarme sabiendo lo que otorgar el perdón significa para el que lo otorga, qué alivio trae, qué libertad trae, tanto para el que lo otorga como para el que lo recibe. Fue uno de los momentos más gratificantes para el Señor Jesucristo en su proceso doloroso, el momento que el Señor libera de la culpa a través del perdón al pecador. El perdón vence siempre, siempre el perdón vence al mal, todo el tiempo. No hay forma de que el mal pueda progresar cuando el perdón se otorga. Cuando el perdón reina, el mal se trunca, el mal topa, queda sin efecto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo otorga el perdón para nosotros como pecadores, el pecado queda sin efecto. Cuando nosotros aceptamos el perdón. El perdón, hermanos, es una decisión que nosotros hacemos intencionada, voluntariamente y de todo corazón. Es muy fácil mencionar la palabra, pero de aquí para afuera no significa nada. Cuando nace en el corazón y se otorga, mire, el perdón del Señor Jesucristo viene de lo más profundo del corazón, incluso del corazón del mismo Dios, para la humanidad. Por eso el perdón de nuestros pecados, el perdón que Jesucristo otorga es tan eficiente, tan poderoso para liberarnos. Entonces nosotros aprendemos también del Señor Jesucristo la importancia del perdón. El perdón siempre, mi hermano, va a liberar de la culpa aquel que lleva en sí la culpa, aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, aquel que nos ha transgredido o aquel que ha transgredido la ley de Dios, que ha transgredido el mandato de Dios. El perdón lo libera de culpa. Es muy importante que entendamos que el perdón da libertad. Ya el Señor Jesucristo, Dios mismo, dice que Él ya está satisfecho en Cristo. Él ya no necesita ser satisfecho por nosotros de alguna manera para que borre nuestros pecados, para que nos perdone. El perdón ya está otorgado, ya está hecho. Dios ya está satisfecho. Ya le dio a usted y a mí, nos dio la libertad. Como ofensores que éramos, como transgresores que éramos de la ley de Dios, de los designios de Dios, ¿verdad? Por el pecado. El perdón siempre va a traer paz, el perdón siempre va a traer alivio, el perdón siempre va a traer descanso, el perdón siempre va a traer sosiego al que lo otorga primeramente. Si usted es el que otorga el perdón, téngalo por seguro que va a haber calma en su vida, en su alma, en su ser. Si usted siempre va a albergar deseos de venganza, amargura, eso no le va a aliviar, le va a traer dolor toda su vida. Pero si usted otorga el perdón, libera de la culpa al transgresor, usted es el primero que va a tener sosiego en su alma, va a tener paz en su alma. Y también aquella persona a la que usted se lo otorgue el perdón genera salvación, el perdón rescata, el perdón restaura, el perdón es el que resuelve cualquier conflicto. Los conflictos van a progresar y van a seguir siempre que no haya perdón. Si no hay una persona que tome la iniciativa y perdone, el conflicto va a seguir. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si el Señor Jesucristo no hubiera pagado el precio, si el Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario no hubiera dicho estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen,
nosotros siguiéramos todavía culpables, siguiéramos perdidos, no tuviéramos salvación, no hubiera rescate para nosotros, no hubiera restauración. El perdón siempre va a resolver el conflicto. El conflicto, cuando llega a un límite que no tiene resolución, la única salida siempre será el perdón. El perdón, recuerde, es una decisión que nosotros vamos a tomar intencionalmente, intencionadamente, voluntariamente, pero hay que hacerlo desde el alma, desde el corazón, desde adentro, así como el Señor Jesucristo lo dice, porque Lucas capítulo 6, por ahí en el versículo 36, dice que debemos de perdonar, que seamos misericordiosos, perdónenles, para que también vuestro Padre los perdone. Aprendamos esa lección. Sed buenos, sed misericordiosos. No se trata de hacer justicia. El perdón no obra en la justicia. La justicia es la justicia, cada quien paga lo que debe y punto. Pero el perdón siempre va a liberar de la deuda al deudor. El perdón va a decir, ya no debe nada, no se preocupe, todo está bien, todo queda olvidado. El perdón, mis hermanos, es la única puerta que se puede abrir para una reconciliación. Si bien el perdón no es en sí la reconciliación, pero sí es la puerta que se abre, es el camino que se abre, que se empieza, que se traza para que el hombre vaya hacia la reconciliación, hacia la unidad, hacia volver a su camino inicial. En este caso, Jesús a través del perdón abre el camino para la reconciliación del hombre con Dios. Recuerda que el pecado nos quita la comunión con Dios, pero el perdón del Señor Jesucristo abre una oportunidad y un camino para que nosotros vayamos y recibamos la salvación. Entonces, nos reconciliemos con Dios. Sin el perdón, mis hermanos, no hay reconciliación. Aunque el perdón en sí no signifique la reconciliación, pero el perdón es el camino que se otorga para la reconciliación. El perdón se otorga instantáneamente y también se recibe instantáneamente. Aunque la reconciliación es un proceso. Pero el perdón, en el momento que se da, se recibe. Instantáneo. Si se hace de corazón, en ese momento, si usted perdona, si usted ha recibido el agravio, el dolor por causa de alguien, en el momento que usted perdone con todo su corazón, en ese momento su alma va a recibir sanidad, va a recibir libertad. Usted va a empezar un proceso de recuperación emocional, física, espiritual por el perdón. Eso es lo importante, ese es el punto principal de aprender a perdonar. La venganza no es buena, no le va a traer alivio, no le va a traer el alivio. La justicia tampoco le va a traer alivio. Usted va a ver cómo cada quien justamente paga por lo que debe, pero eso no le va a quitar a usted su dolor. Lo único que le va a traer alivio a su alma es que usted pueda perdonar. Que la justicia se encargue de los injustos, pero nosotros podamos aprender a otorgar el perdón. La muerte por el pecado, el Señor la combate, la elimina. Nosotros teníamos que haber pagado, pero el Señor la eliminó, quitó eso, porque Él nos perdonó. A través del perdón, entonces, la deuda que teníamos queda saldada. Ese es el regalo que nosotros le llamamos, o que el Señor le llama la gracia. Quizá un regalo que no nos merecemos. Bueno, en efecto, eso es, la gracia es un regalo que no nos merecemos. Nadie merece la gracia de Dios, Dios la da. Quizá no merecemos el perdón, pero Dios nos da el perdón. Para nosotros como seres humanos es difícil perdonar, es difícil, hay cosas que a veces mencionamos como cosas imposibles de perdonar. Hay cosas que decimos, esto es imperdonable. Yo le aseguro que no hay cosa que sea imperdonable. Hay cosas muy complicadas para perdonar, muy difíciles para perdonar, pero no va a haber alivio si no hay perdón. Y sí, siempre
se puede perdonar. Aunque se batalle, aunque tome tiempo, aunque genere una lucha interna muy dura, muy difícil, el perdón siempre se puede otorgar. Y esa es siempre y siempre será la salida. El perdón. Cuando el Señor nos da el perdón, ya nos abre la puerta para la reconciliación. Entonces, el paso que nosotros tenemos que dar es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestro proceder, de lo que hemos hecho, de nuestros pecados hacia el Señor. Arrepentirnos. Y arrepentimiento no significa dolor o llanto por reconocer nuestros errores. Eso no es el arrepentimiento cuando usted llora, quizá delante de alguna persona pidiendo perdón. Ese no es arrepentimiento, ese es dolor, eso es pena por lo que usted hizo, lo que usted siente en el momento por lo que usted hizo, queriendo, no, por las fallas que usted tuvo. Delante de Dios a veces pensamos que es el arrepentimiento, ir ante el altar y llorar y punto. El arrepentimiento no, mis hermanos, el arrepentimiento es un cambio. Está bien que llore y sienta dolor y sienta pena por lo que hizo, pero el arrepentimiento no se dice con palabras, no se muestra con palabras ni con lágrimas. El arrepentimiento se muestra con un cambio de vida, con un cambio de actitud. Y para que se vea un cambio como seres humanos, para yo ver un cambio en el otro ser humano, necesito tiempo. El tiempo va a ir señalando que hay un cambio. Dios es el único que puede ver el corazón, y cuando usted se arrepiente sinceramente, Dios no necesita tiempo para saber que usted se arrepintió. Dios conoce el corazón y sabe inmediatamente que se está arrepentido, hermano. El propósito del perdón en sí, el perdón del Señor Jesucristo, el propósito que Él tiene perdonando al hombre es generar un arrepentimiento. Siempre el propósito del perdón es generar arrepentimiento en el que lo recibe. A pesar del dolor, a pesar del sentimiento adverso en que estemos viviendo, el perdón debe otorgarse. El perdón debe de ser la opción. No una opción, es la opción. Para salir, para avanzar, para aliviarse, para poder generar un deseo de arrepentimiento en el que recibe el perdón. El perdón que el Señor Jesucristo trae a través del sacrificio es precisamente el que nos abre la puerta para la reconciliación. Pero ese perdón es el que genera en nosotros un deseo de arrepentirnos. Al ver el amor del Señor Jesucristo, al ver con cuánto amor Él paga el precio por nosotros, por nuestros pecados, ese amor, cuando uno lo recibe, cuando uno recibe el perdón, entonces genera ese deseo ardiente de cambiar, de ser mejores, de empezar a mostrar que ya no queremos seguir causando dolor, que ya no queremos seguir fallando. Quizá no somos, bueno, no digo quizá, lo más seguro es que no somos perfectos, somos seres humanos, pero eso no implica que no podamos mejorar. Claro que sí, a través de la ayuda que Dios nos da cuando lo recibimos en el corazón, podemos cambiar más fácil, podemos mejorar. Entonces, el verdadero perdón no se deja dominar, mis hermanos, por ningún tipo de motivación. No. ¿Qué tal si le perdono y me lo vuelve a hacer? ¿Qué tal si no? A veces uno piensa, el perdón no debe de dejarse dominar. Cuando uno va a otorgar el perdón, tiene que el perdón hacer que surja a pesar de todo lo que esté aquí en la mente, a pesar de toda la influencia negativa por el dolor, por lo que nos han causado. A pesar de todo eso, el perdón tiene que surgir. Tiene que surgir. Hay que otorgarle ese valor, darle ese enfoque, darle esa fuerza al alma, al corazón, para que pueda perdonar. Hay cosas que se superan fáciles, hay ofensas que son fáciles de perdonar, una mala cara, un mal saludo,
Pero hay otras cosas que son muy, muy difíciles de perdonar porque han causado heridas muy graves, muy profundas en el alma. Pero el hecho de que sea difícil de perdonar no quiere decir que no pueda perdonarse. Siempre, siempre por más profunda y más grave que haya sido la herida que nos han causado, siempre, siempre dependerá de usted o de mí otorgar el perdón. Porque sí, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Y es la única salida, el perdón. Cuando alguien recibe el perdón, empieza su proceso. Cuando el Señor nos da el perdón, empieza nuestro proceso de salvación. No hay forma, o sea, no hay que malinterpretar el perdón. Se los dije al principio y se los digo diciendo, no es que signifique reconciliación. Primero se da el perdón, viene el arrepentimiento, el cambio, y luego viene la reconciliación. Pero es el perdón el que abre la puerta. En la cruz del Calvario hubo un suceso, una conversación entre los tres que estaban ahí. Era Jesús y los otros dos malhechores. Uno de ellos, desesperado por su aflicción, le demanda a Jesús, le exige a Jesús que si es Dios, que se baje de la cruz y que lo salve a él también y que demuestre su poder. No tenía ningún interés en reconocer al Señor Jesucristo como su salida. Podría haberlo hecho, y digo con claridad y con seguridad que podría haberlo hecho, porque el otro malhechor, él sí tuvo ese enfoque. Él dijo, tú y yo, le dijo al malhechor que estaba hablando primero, tú y yo estamos pagando por una deuda, por una culpa, pero este que está aquí es inocente. Entonces voltea y le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate que soy un pecador, miren las condiciones en las que estoy. Estoy aquí por lo que hice, le dijo al otro malhechor, tú y yo no obramos bien, agredimos la ley, agredimos a personas y estamos pagando por eso. El Señor en ese mismo instante lo perdona. Así como se estaba dando el perdón, le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno no se arrepiente y el otro sí se arrepiente. El Señor estaba otorgando el perdón. Uno no recibe el perdón y el otro sí. En el momento que lo recibe empieza su proceso de salvación. Y él empieza a mostrar su corazón delante de Jesús. Y Jesús ve su corazón y ahí surge una reconciliación. Y se va con el Señor Jesucristo al cielo. Recordemos que el perdón es una decisión que tomamos voluntariamente. El perdón es la única manera de traer libertad o dar libertad, y solo a través del perdón es que existirá la reconciliación. Aunque la reconciliación viene detrás del arrepentimiento. Mis hermanos, practiquemos el perdón. Primero recibamos el perdón. No se sienta culpable porque el Señor ya pagó por su culpa. Como seres humanos fallamos en ocasiones, aún conociendo al Señor Jesucristo. Pero tranquilos, Él ya nos ha perdonado. Cuando el Señor nos dio el perdón, nos dio un perdón que vale por toda la eternidad. Él ya perdonó nuestros pecados anteriores, Él perdonó nuestros pecados presentes y Él ha perdonado nuestros pecados que aún no sabemos que vamos a incurrir, que vamos a hacer. Él ya los perdonó, pero eso tampoco, dice Pablo, nos da derecho a vivir una vida de libertinaje. Dice, la libertad que el Señor nos da ahora no nos da derecho para tomarla como ocasión para pecar. Recuerde que hemos hecho una decisión de servir al Señor Jesucristo. Nos hemos arrepentido para cambiar delante de Él. También yo le animo que le dé valor al perdón y otorgue el perdón. Hay personas que le han hecho daño. Hay personas que le han fallado. Traiciones,
abusos. No, podría ser una lista larga, pero en toda esa lista de fallas, de agresiones que pudo haber ocurrido en uno o en otro de ustedes o de mí, siempre la salida será el perdón. Otorgue el perdón. No hay argumento contra el perdón. No hay nada, no hay arma contra el perdón. El perdón le va a dar la libertad a usted cuando usted le dé la libertad a través del perdón a otro. Dios me los bendiga, mis hermanos.